La idea de la charla de hoy es tratar cómo un cirujano debe enfrentar una hemorragia digestiva alta. Para ponernos en contexto, vamos primero a definir qué entendemos por hemorragia digestiva alta. Entendemos como todo sangrado manifiesto u oculto originado desde el esófago hasta el ángulo de Treitz. Cuando hablamos de hemorragia digestiva oculta, hablamos fundamentalmente cuando el motivo de consulta es una anemia. Generalmente el paciente es derivado para el estudio del aparato digestivo frente a una anemia microcítica y ferropénica. Pero lo más común es que nos llegue un paciente con una hemorragia digestiva visible, ya sea a través de una hematemesis, vómito de sangre, melena, heces negras alquitranadas o hematoquesia, sangre roja por vía rectal. Acá tenemos que recordar que la ingesta de bismuto o de hierro puede simular una melena. Frente a este motivo de consulta, ¿cuál debe ser la primera actitud del cirujano? Lo primero que tiene que hacer es una evaluación clínica y fundamentalmente una valoración hemodinámica. ¿Por qué? Porque debemos catalogar a un paciente como de bajo o alto riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es valorar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, el ritmo diurético y tenemos que valorar la conciencia del paciente. Con todos estos elementos nosotros podemos evaluar más o menos la magnitud de la pérdida sanguínea y cuál debe ser nuestra primera actitud terapéutica en ese momento, ya sea una actitud contemplativa o el reemplazo de fluidos con cristaloides o sangre. Tenemos parámetros: frecuencia cardíaca menor a 100, de 100 a 120, de 120 a 140 o más de 140. Lo mismo pasa con la tensión arterial sistólica. Puede ser normal o puede el paciente presentarse hipotenso. Puede presentarse eupneico o taquipneico con una diuresis escasa o con un grado de conciencia que vaya de la ansiedad, la normalidad, a estar letárgico. De manera inmediata nosotros tenemos que valorar los antecedentes de este paciente. Tenemos que valorar si el paciente presenta clínica de enfermedad ulcerosa dentro de sus antecedentes, antecedentes de hepatopatía, la ingesta de fármacos gastrolesivos como pueden ser los AINES o la aspirina, si el paciente tiene antecedentes o signos de coagulopatías y o vómitos. Esto lo logramos a través del interrogatorio directo al paciente o a un familiar. Luego tenemos que encarar claramente el examen físico, donde tenemos que recalcar que es fundamental el tacto rectal. ¿Por qué? Porque nos va a certificar la melena o la mezcla de heces alquitranadas con sangre roja. Esto nos va a mostrar de manera indirecta la magnitud del sangrado. En el examen físico también tenemos que buscar estigmas de hepatopatía, estigmas de coagulopatías, de vasculitis, la presencia o no de telangiectasia y o encontrar estigmas de neoplasia en el examen físico. Luego tenemos que valorar las comorbilidades y la fragilidad. Esto es algo que queremos explicar un poquito más concienzudamente. Entendemos por fragilidad una disminución de las reservas funcionales del individuo, alteración en múltiples sistemas fisiológicos o una reducción de las habilidades para recuperar la hemostasia. Esto es fundamentalmente en pacientes de la tercera edad. Las comorbilidades es buscar dos o más enfermedades generalmente relacionadas y también debemos evaluar la discapacidad. Hecho esto, nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión es si este paciente lo debemos tratar o estudiar por consultorio externo, merece una internación en la sala de general o una internación en la unidad de terapia intensiva. Esto lo tenemos que complementar solicitando
el grupo sanguíneo, análisis de laboratorio, recordando que el hematocrito en las primeras horas tiene un valor relativo, y otros de acuerdo a la semiología y los antecedentes, como puede ser la función hepática, los estudios de coagulación. También debemos plantearnos si le colocamos una sonda nasogástrica, si le instalamos un plan de suero, si lo transfundimos y el uso o no de fármacos, fundamentalmente los bloqueantes H2. Vamos a detenernos 2 minutos en la indicación de colocar una sonda nasogástrica, porque es algo a veces controvertido. A nuestro entender, la sonda nasogástrica ayuda a precisar el diagnóstico y fundamentalmente nos demuestra si la hemorragia es activa o no activa. Aparte, como vamos a ver después, cuando indicamos la endoscopía, el tener el estómago vacío y limpio ayuda a mejorar la visión endoscópica. Como decíamos antes, el primer estudio que debemos pedir a estos pacientes es la videoendoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? Lo ideal es hacerlo de entre las 12 o 24 horas, cuando el paciente ya está compensado, porque logramos tener una mayor eficacia diagnóstica y aparte podemos valorar la evolución de esa hemorragia digestiva. No siempre esto es posible, muchas veces debemos hacerla de manera intraoperatoria, fundamentalmente en las hemorragias masivas. Pero para indicar la endoscopía digestiva alta, tenemos que también tener que cuando se hace esa endoscopía, tenemos que tener también la posibilidad de que esa endoscopía sea terapéutica. ¿Por qué? Porque la endoscopía es diagnóstica, es pronóstica y es terapéutica. En el aspecto diagnóstico, vamos a enumerar los diagnósticos más frecuentes. Podemos diagnosticar una úlcera gastroduodenal, una gastritis hemorrágica, podemos diagnosticar una hipertensión portal por la presencia de varices esófago-gástricas, podemos ver tumores, ya sean malignos como un cáncer, tumores estromales, pólipos u otros menos frecuentes, podemos diagnosticar un síndrome de Valley-Weiss, podemos diagnosticar una hernia hiatal que puede estar sangrando con la esofagitis asociada, u otras cosas mucho menos frecuentes. Esto en el aspecto diagnóstico. Hay una clasificación, que es la de Forrest, que se ha hecho fundamentalmente y primordialmente para la úlcera gastroduodenal, pero nosotros la podemos también poder usar eventualmente para otros sangrados. Forrest fundamentalmente clasifica las hemorragias en activas, recientes o no teniendo signos de hemorragia. En la hemorragia activa podemos encontrar que es el grado 1, 1A, que es la hemorragia en chorro, la hemorragia arterial. Nosotros vemos, como decimos nosotros los cirujanos, chicotear un vaso. La 1B, que es una hemorragia en babeo, aquella hemorragia que es semejante, por ejemplo, cuando uno se raspa con la rodilla, un chico que se cae de la bicicleta y se raspa la rodilla, esa pequeña hemorragia. Tener signos no de hemorragia activa, pero sí que esa lesión ha sangrado, porque vemos el vaso, la 1A, porque tiene un coágulo adherido, la 1B, o porque esa lesión tiene un fondo hemático. Y después podemos encontrar la lesión, pero sin que ella tenga signos de sangrado. Dijimos que con la endoscopía tenemos el diagnóstico, pero frente a esta visión endoscópica, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta endoscopía también puede ser terapéutica, ya sea a través de la inyección de esclerosantes, de vasoconstrictores o de pegamentos, de acción térmica, de contacto como la electrocoagulación, o más a distancia como es el argón o el láser neomedium jack, o elementos mecánicos como puede ser el uso del clips de banda elástica o de balón. Dentro de ese aspecto tenemos que ver que la endoscopía terapéutica nadie duda que debe estar efectuada en la hemorragia activa, la 1A, la 1B, la hemorragia reciente, 2A, y queda la zona gris, que es el 1B con el coágulo adherido. Hay quienes remueven ese coágulo y hacen la terapéutica, y hay quienes dejan el coágulo adherido y no toman ninguna actitud terapéutica. En el 2C y en el 3 no hay indicación de endoscopía terapéutica.
Pero miremos además la tercera columna de esto, que habla de recidiva hemorrágica. ¿Por qué? Porque la endoscopía es diagnóstica, es terapéutica y también es pronóstica. ¿Por qué? Porque la hemorragia activa o la hemorragia reciente con vaso visible tiene posibilidades francas del resangrado. 55% en la hemorragia activa, 43% en la hemorragia con vaso visible y mucho menor en el coágulo adherido o aquella que tiene un fondo hemático o se ve la lesión sin que ésta tenga estigmas de sangrado. Y esto del pronóstico es realmente importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar de alguna manera qué actitud futura vamos a tener con este paciente, que es respecto al tratamiento o hacer una nueva endoscopía. ¿De qué depende esto? De la etiología, si la lesión es aguda o crónica, de la ubicación. Nosotros hemos tenido alguna experiencia en el Hospital de Gastroenterología de que las terapéuticas uno no las puede repetir, hacer una segunda, una tercera terapéutica en lesiones que son absolutamente diferentes por el espesor de la pared. No es lo mismo la pared gástrica que la pared duodenal. A nosotros nos ha tocado intervenir quirúrgicamente pacientes que han tenido más de una sesión terapéutica en el duodeno y esto ha traído alteraciones en la pared con perforación. También depende de la disponibilidad de sangre de acuerdo al grupo sanguíneo y también depende, como habíamos hablado antes, de las comorbilidades. Hecha la endoscopía y la valoración clínica, hay diferentes scores de evaluación pronóstica. No nos vamos a detener en cada uno de ellos, pero vean ustedes que están descritos más de un score. El más frecuente quizás es el de Glasgow o el de AIM S65. Pero esto es una variación de parámetros clínicos y endoscópicos. ¿Tenemos alguna otra posibilidad de elementos diagnósticos y o terapéuticos? Sí. Por ejemplo, en la angiografía. ¿En quién estará indicado? Cuando tenemos imposibilidad de localización endoscópica. La angiografía debe ser selectiva, generalmente del tronco celíaco, de la gástrica izquierda o de la mesentérica superior. Pero para que sea efectiva y podamos indicarla, tiene que tener un sangrado mayor a 0,5 mililitros por minuto. ¿Qué podemos hacer terapéuticamente con la angiografía? La embolización, ya sea con elementos absorbibles o no. La mejor indicación que puede tener una angiografía es en los hemangiomas gástricos. Está descrito un éxito de esto entre un 50 y un 80%. Es excepcional el uso de la centellografía en la hemorragia digestiva alta. Requiere un sangrado mayor a 0,1 milímetros por minuto y se hace con tecnesio 99. ¿Qué otras opciones terapéuticas tenemos? Recordemos lo que hablamos en principio, la reanimación, fundamentalmente de acuerdo a los aspectos hemodinámicos y el volumen del sangrado. También debemos tener una terapéutica farmacológica. Dependerá un poco de todo, fundamentalmente del diagnóstico. Tiene relevancia la etiología en esto, pero en general, siempre se echa mano al uso del tratamiento de bloqueantes anti-H2, eventualmente del tratamiento del Helicobacter pylori. El tratamiento con bloqueantes H2 suele ser suficiente en las patologías como la gastritis hemorrágica, la esofagitis o el síndrome de Mallory-Weiss, donde generalmente se responde y de muy buen grado a la terapéutica médica. Lo que nos queda por valorar es la terapéutica quirúrgica. En ese aspecto, ¿cuándo tendremos que sí o sí llevar al paciente a quirófano? Cuando el sangrado es masivo y no es pasible de endoscopía. O en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento médico y o endoscópico. Pero decidida la cirugía, tenemos que valorar nosotros como cirujanos si hacemos una cirugía en más o en menos. Una cirugía en menos, una cirugía no resectiva, donde podemos hacer la hemostasia directa de la lesión sangrante asociada o no a una vagotomía. Una cirugía en más sería la cirugía resectiva. Podemos hacer una resección menor, como es la resección de la úlcera, o una resección mayor que implica una gastrectomía subtotal, total, etcétera, etcétera.
podemos hablar de eso. ¿Qué tenemos que valorar para hacer una cirugía más o en menos? La cirugía más, lógicamente, tiene mayores complicaciones y mayor posibilidad de recidiva hemorrágica cuando hacemos una cirugía en menos. Es lo que tenemos que valorar. El paciente puede soportar mayores complicaciones frente a una recidiva de la hemorragia. ¿De qué va a depender la indicación quirúrgica? Lógicamente de la etiología. No es lo mismo una úlcera aguda que una úlcera crónica, no es lo mismo un tumor, un cáncer que un tumor estromal, no es lo mismo un angioma, no es lo mismo. Entonces, la lesión y la etiología es importante para determinar la cirugía. También es importante el performance status del paciente. No es desdeñable la experiencia del equipo quirúrgico. No siempre hay un hábito de efectuar grandes resecciones esofágicas, gástricas o duodenales. Y también depende, lógicamente, de los recursos de la institución. Un punto aparte para cuando nos enfrentamos a las varices esofagogástricas. Seguramente este tema lo van a ver en hipertensión portal. Pero cuando nos enfrentamos a una hemorragia digestiva alta por varices esofagogástricas, tenemos en primer lugar el tratamiento con vasopresores, vasopresina, somatostatina, terlipriosina o triotride. También tenemos la posibilidad del tratamiento endoscópico a través de ligaduras con bandas elásticas o la esclerosis de las varices con polidocanol. Y no nos olvidemos del tratamiento mecánico, que es el taponamiento de esas varices esofagogástricas con un balón de Seystacken-Blackmon. Muchas gracias.